Nux Navels presenta The Unwanted and Dead Adventurer, un no muerto no deseado. Volumen 1. Capítulo 4. El laberinto del reflejo de la luna y restricciones problemáticas. Me paré en un pasaje particularmente angosto en el laberinto del reflejo de la luna, frente a dos esqueletos que traqueteaban bloqueando mi camino. Cerrando tranquilamente la distancia entre nosotros, los dos esqueletos habían levantado sus brazos para atacar, ahora solo a un paso de mi ser. Mi espada, sin embargo, tenía otras ideas, atravesando a los esqueletos justo antes de que pudieran aterrizar sus ataques. En el momento siguiente, los dos esqueletos habían sido cortados en mitades precisas, una vez más dispersándose en montones no identificables de huesos sin vida. Inclinándome, busqué entre sus restos, buscando cristales mágicos. Los cristales eran pequeños, del tamaño de mi dedo meñique. Colocándolos en la bolsa de mi cinturón de herramientas de confianza, una vez más emprendí mi viaje a través del laberinto. Un día después de hacer mi pedido en el arpón de 3 puntas, partí una vez más. ¿A dónde? ¿Preguntas? Bueno, no había otro lugar, tenía que cartografiar el área inexplorada donde había visto por primera vez al dragón. Incluso si la presencia del dragón ya se había ido, al menos tenía que inspeccionar los alrededores. Un simple informe al gremio no sería suficiente, es posible que ni siquiera me crean. Como tal, decidí ir en persona, tal era mi evaluación de la situación. En cuanto a mi arma, Clope me había dado una espada prestada para que tuviera algo que usar mientras esperaba mi pieza personalizada. Ni siquiera me cobraría, dijo. La espada en cuestión, aunque capaz de canalizar la magia y las artes espirituales, aparentemente era incompatible con la divinidad. Pero tomando todo en consideración, era una espada de calidad aceptable. En todo caso, era mucho mejor que el arma que había estado usando hasta ahora. Además, su compatibilidad con la magia y las artes espirituales significaba que podía usar libremente las técnicas sin forzarla a través de la hoja. Fue una gran mejora en la calidad. Después de todo, yo era una criatura, o un aventurero, de costumbres. Habiendo hecho un pedido de mi nueva arma además de terminar el resto de mis mandados, solo quedaba una cosa por hacer, explorar el laberinto. Con eso en mente, hice varios preparativos, informé adecuadamente a Lorraine de mi partida y luego partí hacia el laberinto del reflejo de la luna. Sin embargo, wow, realmente me salvaste. No tenía idea de que los slimes pudieran moverse de esa manera. Me da escalofríos pensar en lo que podría haberme pasado. Puah, dijo la persona a mi lado, caminando a mi lado mientras golpeaba repetidamente su mano grande contra mi hombro seco, pero afortunadamente oculto. Parecía ser un espadachín de algún tipo, y de unos 40 años. La palabra clave aquí es que él parecía ser alguien de esa naturaleza. La forma en que se movió en su batalla anterior fue problemática en el mejor de los casos. Me di cuenta de que no tenía la habilidad para eso, y tampoco practicaba. Acababa de pasar mientras él luchaba por derrotar a un slime. No podía simplemente dejarlo morir, ¿o sí? Sin embargo, era una práctica y un conocimiento estándar entre los aventureros que uno era responsable de sí mismo al explorar laberintos. Otros aventureros no estaban necesariamente obligados a ayudar a sus compatriotas, incluso si dicha persona estaba en una situación de vida o muerte. De hecho, si un aventurero muriera mientras explora un laberinto, su destino simplemente se atribuiría como resultado de su debilidad inherente y falta de estrategia, al menos, esa era la opinión pública sobre tales asuntos. Sin embargo, dicho esto, los aventureros también eran humanos. Tal como había humanos que albergaban malas intenciones, había aventureros que deseaban hacer el bien, y no era extraño que estos últimos rescataran a individuos en apuros. Pero tales decisiones tenían que tomarse rápidamente, ya que muchas vidas se habían perdido por un potencial salvador que tardaba demasiado en decidir si debían acudir al rescate de la desafortunada víctima. No. La sabiduría de los aventureros dictaba que uno debía concentrar sus esfuerzos en la autodefensa y solo ayudar a otros si podían permitírselo. Hablando de manera realista, esa era la elección correcta. Los aventureros deberían tratar de evitar meterse en posiciones desventajosas. Por ejemplo, si uno se interpusiera heroicamente entre un monstruo y su víctima, defendiendo a esta última con la propia vida, entonces sería demasiado trágico, pero común, la víctima también podría abandonar a su salvador o atacarlo por la espalda. Luego mataría tanto al monstruo debilitado como a su salvador herido antes de irse con el equipo. Y las posesiones de este último. Fue bastante desafortunado que tales aventureros inmorales existieran en estas tierras. Además,
la evidencia fue difícil de recolectar en estos casos, principalmente debido al hecho de que los laberintos parecían autolimpiarse, por alguna razón desconocida u otra. Los pedazos dispersos de vísceras y otras partes del cuerpo fueron casi absorbidos para cuando el siguiente monstruo reapareció en el lugar de su homólogo asesinado, sin dejar rastro del espeluznante destino del anterior. Con todo lo dicho y hecho, uno podría entender por qué los aventureros en su mayoría siguen siendo responsables de sí mismos. En todo caso, tenían que estar en constante cautela y en guardia, ya que de ninguna manera era un trabajo seguro. Pero tomé la decisión de intervenir, mientras estaba dolorosamente consciente de los hechos antes mencionados. Si bien no habría asumido algo que estaba más allá de mí, tampoco acudiría en ayuda de los aventureros con malas intenciones evidentes. Sin embargo, intervendría en los casos en que ninguno de esos factores fuera cierto. Tal vez esto se debió a mi alineación relativamente positiva en la vida y al hecho de que esta era probablemente la única forma en que podía exhibir mi humanidad. Después de todo, si hubiera dejado que alguien muriera a sangre fría en la forma en la que me encontraba actualmente, ¿sería diferente de un monstruo típico? No ofrecer ayuda a una persona que podría perder la vida, vivir por mis propios deseos, manteniendo una existencia inhumana. Estas formas de vida eran a lo que los humanos se referían como monstruos. Esta era exactamente la razón por la que no podía dejar a este aventurero a su suerte. Pero como mencioné anteriormente, no vi la necesidad de ayudar a todos y cada uno de los aventureros. En casos como este, en los que podría ofrecer mi ayuda fácilmente y no estar expuesto a mucho peligro, seguir mi alineación positiva no traería demasiados problemas, así que es por eso que hice lo que había hecho. Dicho esto, sin embargo, ahora sentí que hubiera sido aceptable para mí haberlo abandonado a su suerte. Esto se debió al hecho de que había decidido quedarse a mi lado en lugar de regresar a la superficie donde estaba a salvo. Tal vez fue porque estaba asombrado por mi poder, o fue por una razón diferente. Si bien no podía adivinar exactamente sus intenciones, podía estar seguro de una cosa: este hombre era muy molesto. Actualmente me dirigía al área inexplorada donde me encontré por primera vez con el dragón. Si continuaba quedándose conmigo, seguramente se interpondría en el camino, y tal vez incluso pondría en peligro su propia vida si el peligro asomaba la cabeza. Hablando francamente, debería estar diciendo algo sobre esto, pero en lugar de eso me encontré sin palabras. Tal era la situación en la que me encontraba actualmente. No estaba exactamente tratando de ganarme el cariño de otros aventureros con mi caridad. Después de todo, no había nadie más aquí para presenciar tal acto. Para empeorar las cosas, si simplemente le hubiera dicho que se fuera porque era una molestia, probablemente no me tomaría en serio. Si bien había estado intentando alejarlo desde hace bastante tiempo, incluso usando un tono de voz más fuerte, parecía haber tenido poco efecto. Eventualmente me di cuenta de que las palabras por sí solas no se desharían de este hombre. ¿Por qué sigues siguiéndome? Decidiendo que ya había tenido suficiente, miré al hombre y finalmente planteé mi pregunta contundente. Con eso, sin embargo, el ruidoso parlanchín de un hombre de repente se hundió en un silencio poco característico. ¿Por qué eres fuerte? Era casi como si las palabras fueran forzadas a salir de él. Parecería que había dado en el clavo. No es exactamente un comportamiento digno de elogio. No se podía negar que esa opción estaba abierta para los aventureros en el lado más débil, pero podía empatizar hasta cierto punto. Sin embargo, la mayoría de los aventureros elegirían dejarlo atrás. Para empezar, este laberinto en particular, el laberinto del reflejo de la luna, albergaba monstruos que estaban orientados principalmente hacia los aventureros débiles. En otras palabras, no tenía que seguirme para seguir con vida, ya que la situación no era tan grave. De hecho, la relativa debilidad de este laberinto significaba que aventurarse con otra persona resultaría en una disminución de las ganancias generales de uno. Era una cosa extraña, de hecho. Como si sintiera mi aprensión, el hombre ofreció una explicación, aunque en un tono que sugería que su actuar era forzada. Realmente necesito el dinero, ¿ves? Necesito 3 monedas de oro para el final de esta semana. Si no, se llevarán mi tienda y todo lo que hay en ella. Decidido a investigar más, presioné al hombre para obtener más detalles. Parecería que era el propietario de un pequeño restaurante, pero dicho restaurante había ido pasando por momentos difíciles con el paso de los años. Finalmente, al endeudarse al pedir dinero prestado a tasas agresivas, el hombre había caído en quiebra. El restaurante sería embargado si no pagaba una cuota de 3 monedas de oro,
Alternativamente, saldaba su deuda de 50 monedas de oro al final de la semana. Sin ideas sobre cómo ganar rápidamente grandes cantidades de monedas, el hombre se había volcado en la aventura, convencido de que le daría lo que necesitaba. Con tan poco tiempo, el método fue imprudente en el mejor de los casos. Si bien no fue imposible ganar dicha cantidad en tan poco tiempo, sería realmente muy difícil. Después de todo, incluso los aventureros considerablemente más hábiles tardarían unos 5 días en ganar 50 monedas de oro. Este hombre, sin embargo, carecía de tales habilidades, y él mismo lo sabía. Y así, esta sería la razón por la que se había quedado conmigo todo este tiempo. Sí. ¿Quieres lograr eso? ¿Estarías en la luna nueva? No. Aquí. ¿Cierto? Había otro laberinto cerca de la ciudad de Malt, un laberinto a gran escala, comúnmente conocido como el laberinto de la luna nueva. Comparado con el reflejo de la luna, muchos tipos diferentes de monstruos habitaban sus pasillos. Un aventurero hábil con un rango más alto que yo, que era de clase Bronze, probablemente podría obtener tales ganancias allí. Sí, digamos, un habilidoso aventurero de clase Silver se esforzaba en la luna nueva. 50 monedas de oro no eran tan poco realistas como parecían. Poco importaba si permitía que me siguiera o si me seguía por su propia voluntad, ambos planteaban problemas notables. Si nos encontramos con un monstruo más fuerte, podría perder la vida en una fracción de segundo, debido al hecho de que no era muy hábil en primer lugar. Con eso en mente, llegué a la conclusión de que este hombre no estaba tomando exactamente las mejores decisiones ya que las probabilidades estaban en su contra. Con cierta preocupación, expresé mis observaciones al hombre. Dije que lo haría, ya sabes. Ganar todas esas monedas, no puedo volver con las manos vacías. Parecería que toda la fuerza y la bravuconería habían abandonado sus palabras. Tal vez eso era de esperar. Después de todo, un compañero que no estaba calificado no era más que un obstáculo en un lugar tan implacable como el laberinto. Incluso si tuvieran la tarea de transportar artículos y equipos, al menos necesitarían tener la capacidad de escapar y regresar a la superficie en caso de emergencia. Como tal, este hombre, que ni siquiera podía escapar de un slime, no era apto para aventurarse. También lo juzgué así, no me servía. Lo siento. Pero estoy ocupado. Yo no tengo tiempo para jugar con Tigo. Aunque lo habría entretenido si tuviera la capacidad, ya tenía suficientes problemas en este momento. Si bien era mucho más fuerte de lo que era en vida, probablemente todavía estaba solo en las regiones superiores de clase Bronze en términos de fuerza y capacidad. Esperar que gane 50 monedas de oro en este estado, imposible. Si bien los aventureros recibieron una suma considerable por sus recompensas, dicha suma se ajustó a su rango, por lo que los aventureros de menor rango no recibieron exactamente cantidades extravagantes. A menos que ocurriera alguna circunstancia especial o una ganancia inesperada, los aventureros de bajo rango ni siquiera podrían comenzar a esperar esa cantidad de monedas en circunstancias especiales. Ahora que lo pienso, en realidad tenía algo en mente, de hecho, esa era la razón por la que estaba aquí en primer lugar. No me refería a que me había convertido en un no muerto. Tal vez le pagarían 50 monedas de oro por avisar al gremio, pero eso me traería todo tipo de problemas. La circunstancia especial en cuestión no era que yo me convirtiera en un no muerto, sino el lugar en el que me había convertido en uno. Sí, había descubierto un área previamente inexplorada del laberinto. Esta era información valiosa, y el gremio seguramente pagaría una gran suma a cualquiera que se la proporcionara. Pero no había garantía de que esta gran suma fueran 50 monedas de oro. Sin embargo, supongamos que tener una expectativa positiva en mente no era exactamente algo malo. Hablando honestamente, hubiera preferido informar esto yo mismo, pero eso resultaría bastante difícil dada mi forma física actual. Como tal, tenía que depender de otra persona para entregar esta información. Por supuesto, originalmente tenía la intención de pedirle ayuda a Lorraine. Probablemente no haría mucho daño si le pidiera ayuda a este hombre. En ese caso, sin embargo, el descubrimiento de la sección inexplorada se atribuiría a este hombre. Si se revelara que lo sabía antes pero no reporté esta información al gremio, seguramente habría muchas preguntas inconvenientes que tendría que responder. Ya estaba en suficientes problemas como estaba,
así que de alguna manera traer más problemas era lo último que quería hacer. Además, una persona de aspecto normal que proporcione esta información probablemente sería más fácilmente creída por el gremio. Después de todo, yo parecía algo sospechoso. Tal vez no fue tan malo, dado que esto era para el beneficio de los aventureros que eventualmente se encontrarían con este sector inexplorado. Aunque fue una lástima que no pudiera recibir una recompensa, probablemente recuperaría 50 monedas de oro en un periodo de tiempo razonable. Por supuesto, eso había sido imposible para mí en la vida, pero en mi forma actual, ya no parecía tan imposible. Esta es la conclusión a la que llegué. Por eso me pareció aceptable renunciar a las riquezas que tenía ante mí, era lo mejor. Con esa conclusión en mente, me volví hacia el hombre abatido, informándole de las buenas noticias. Creo. Puedes venir. Después de todo, puedes llevar mis cosas, ¿cierto? El hombre, considerablemente sorprendido, rápidamente se acercó. Oye. Espera. ¿Estás seguro? ¿Puedo seguirte? Sí. El hombre tenía una expresión de incredulidad, tal vez no creía posible que yo permitiera tal cosa. Si bien parecía haberse impulsado a mendigar por necesidad, parece que no era una mala persona en el fondo. Por supuesto, podría estar mintiendo y todo esto podría ser algún tipo de plan, pero cruzaría ese puente cuando llegara a eso. Pero dicho esto, no estaba haciendo esto exactamente por la bondad de mi corazón, esta era otra acción más que estaba tomando como prueba de mi humanidad. En cuanto a por qué eso era necesario, desde que me convertí en un ghoul, me encontré ocasionalmente lleno de una profunda sensación de inquietud. No estaba seguro de cómo describirlo, tal vez una sensación extraña de vez en cuando. Por eso había decidido ayudar a tantas personas como fuera posible. Quizás entonces no me olvidaría de quién era realmente, cuando todo estaba dicho y hecho. Si terminara perdiendo mi sentido de identidad, todo terminaría entonces. No podía aceptar eso, no podía aceptarlo en absoluto. Con esos pensamientos en mente, me dirigí al lugar donde me encontré por última vez con el dragón. Siguiéndome muy de cerca estaba mi nuevo portaequipaje, con una mirada de aprensión en su rostro. ¿Tuve una expresión similar en la mía también en el pasado? Por una razón u otra, esos recuerdos ahora se sentían muy, muy lejos, no podía recordarlos aunque lo intentara. Ahora que lo pienso, no había pasado mucho tiempo, y sin embargo, estaba olvidando tantas cosas. Pero este era un sentimiento que todavía conocía, el de un desastre inminente. Oye. Eso es un callejón sin salida, ¿verdad?, dijo el hombre, revisando su mapa. El mapa que llevaba era, por supuesto, una versión comúnmente publicada que se vendía en la ciudad de Malp. Los mapas de laberintos variaban mucho en precio, por lo que dependiendo de varios factores, un mapa podía costar una pequeña fortuna. Por ejemplo, factores como la dificultad general del laberinto y la cantidad de pisos que contiene podrían afectar fácilmente su valor. Además, los mapas que incluían información sobre las características específicas de un laberinto, además de los detalles de los monstruos que vivían en ciertas áreas, a menudo eran muy caros. Algunos mapas podrían entrar en detalles aún más profundos, con la repetición de monstruos, ubicaciones claramente marcadas, incluso incluyendo consejos y otras piezas de información valiosa de los aventureros que habían estado en esas áreas. Los más caros incluirían mapas hechos por cartógrafos dedicados y otros aficionados, que publicaron mapas cada vez más detallados para superar a la competencia. Sin embargo, pasado un cierto punto, los detalles excesivos se vuelven algo sin sentido. En general, cuanto más detallado era un mapa, mayor era su precio. Un mapa así sería, sin duda, muy útil. Dicho esto, el mapa que el hombre sostenía actualmente era un producto estándar de venta libre. Si bien contenía detalles sobre pisos que ya habían sido atravesados, contenía poca o ninguna información sobre otros puntos destacados. En otras palabras, era solo un mapa, y uno simple. Debido a eso, parecería que el mapa que sostenía declaraba mi dirección actual un callejón sin salida. Por supuesto, incluso yo lo sabía, aunque solo fuera porque yo mismo estaba sosteniendo el mismo mapa. Sin embargo, había diferencias entre los dos mapas, más específicamente, el mío estaba lleno de notas y marcas de todo tipo. Incluso podría aventurarme y decir que mi mapa se había transformado en algo completamente diferente. Después de todo, mi última década de experiencia no fue simplemente para el espectáculo.
En todo caso, probablemente tenía el mapa más detallado del reflejo de la luna en toda la ciudad de Malt. Aunque probablemente podría vender el mapa por una buena suma de dinero, tenía todos los intentos de monopolizar esta información, no estaba dispuesto a enseñarla a cualquiera y a todos. Fue en este mismo mapa donde marqué un nuevo pasaje, previamente no descubierto, hace solo unos días. Por supuesto, esa era el área en la que había aparecido el dragón. Acabo de encontrar. Aquí. Aunque el hombre no parecía del todo convencido, no tuvo más remedio que moverse como le había indicado, cediendo al final a mi pedido. Se había vuelto obvio para mí mientras caminaba con el que este hombre tenía poca destreza en el combate. Aunque estaba equipado con una espada promedio que sin duda podría hacer un buen trabajo, el hombre mismo no parecía tener las habilidades para usarla. En todo caso, dejar mi lado en esta situación sería extremadamente peligroso, pero parecería que el hombre tampoco tenía un buen sentido del peligro. Sin decirle mucho más al hombre, me giré y continué avanzando por los pasillos del reflejo de la luna. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero no está en el mapa. Evidentemente aturdido, eso fue lo que el hombre logró balbucear cuando salimos al otro lado del pasillo. Ya sabía lo que el hombre tenía que decir, quiero decir, me había sentido de la misma manera cuando descubrí el lugar por primera vez. De hecho, tan cautivado estaba por el descubrimiento que simplemente entré directamente en el lugar, sin darme cuenta de los peligros que se avecinaban. De hecho, fue algo muy peligroso y tonto de hacer. En circunstancias normales, uno se retiraría a Malt y buscaría un compañero adecuado antes de continuar explorando esta área desconocida. Aunque yo era un aventurero veterano, tenía una excusa de por qué había actuado de manera diferente. Si uno no trazaba el área rápidamente, existía la posibilidad de que algún otro aventurero pudiera entregar un informe antes que ellos. Esta fue la razón por la que entré en pánico y caminé profundamente en el sector desconocido en ese entonces. Sin embargo, al recordarlo, me di cuenta de que pocas personas, si es que alguna, incluso visitaría este lugar específico para empezar, ya que estaba marcado como un callejón sin salida. En realidad, había llegado a este lugar mientras acorralaba y cazaba monstruos, así que tal vez no era demasiado exagerado decir que nadie visitaría este lugar en el mapa. Además, por lo general me aventuraba solo. En otras palabras, no tenía exactamente a nadie a quien arrastrar conmigo a este nuevo descubrimiento. Lorraine era una opción, por supuesto, pero ante todo era una erudita. Le había enseñado los conceptos básicos, y mucho más, de las aventuras, por lo que, combinado con su habilidad en la magia, la hizo más que capaz como una aventurera de clase Silver. Su experiencia de campo real en aventuras, sin embargo, todavía era relativamente baja. Quizás era apropiado para un erudito, ya que Lorraine normalmente me dejaba a mí la recolección de ingredientes y otras tareas. Últimamente, parecería que la investigación de Lorraine había entrado en una nueva y etapa intensa, con ella cada vez más ocupada. Se había vuelto tan ocupada hasta el punto en que apenas solicitaba mis servicios. El último factor en todo esto probablemente se debió a una mala decisión que tomé. Seguramente había asumido que sería imposible que existiera un monstruo grande al final de un pasillo de tamaño relativamente normal. Por eso había entrado solo. Los monstruos fuertes y los de su calaña comúnmente emitían una gran aura. Si uno se concentraba, podía detectarlo fácilmente. Aunque los monstruos de clase alta y similares pueden tener habilidades para ocultar su aura, el reflejo de la luna no era conocido por tener monstruos fuertes para empezar. Incluso si una especie de monstruo especial me estuviera esperando, confiaba en que tendría la capacidad de hacer algo al respecto. Por supuesto, con eso, no me refiero a participar en combate, sino a preparar un plan adecuado y una ruta de escape. Dicho esto, no tenía idea de qué esperar. Estaba simplemente trabajando con la suposición de que la posibilidad de que un monstruo poderoso apareciera en el reflejo de la luna era baja. Uno difícilmente podría ser considerado un aventurero en buena capacidad si permaneciera constantemente preocupado por lo desconocido. Pero para ser justos, no pensé mucho en el asunto en ese momento, lo que resultó en mi encuentro con el dragón. Pensándolo bien, tal vez realmente no había mucho que pudiera haber hecho. Además de que el dragón no emitía un aura de ningún tipo, mi cuerpo se había negado a moverse cuando intenté correr. No era exactamente un oponente que pudiera ser derrotado por números o una simple estrategia, aunque fui un poco cuidadoso, me encontré con él, y ese fue el final. Reflexionar sobre el pasado me sirvió de poco, simplemente no tenía ninguna buena información para trabajar en ese momento.
Volví mi atención al presente y a mi incursión actual de regresar al mismo lugar, pero no sentí que algo anduviera mal aquí. No podía sentir la presencia del dragón de ninguna forma. Aunque fácilmente podría aparecer repentinamente como lo había hecho en el pasado, no había nada que pudiera hacer ante tal posibilidad. Después de todo, parte de la aventura consistía en aprender a correr riesgos. Si algo así realmente sucediera, podría usar al hombre detrás de mí como cebo y escapar. Sería extremadamente inmoral, sí, pero mi mano se vería forzada en tal situación. Pensándolo lógicamente, si el dragón tuviera dos objetivos, uno posiblemente podría salir con vida. Aunque el hombre en cuestión recibiría el dinero que necesitaba si tuviéramos éxito en nuestra expedición, había recorrido todo este camino sin saber nada de los riesgos involucrados. Traté de convencerme de que esto era aceptable, pero al final no lo logré. Esto fue algo terrible de hacer. Pero no había mucho que hacer al respecto ahora. Déjame caminar. Adelante. Por lo menos, el hombre no se había ido solo. Si se quedaba detrás de mí, sus posibilidades de supervivencia al menos aumentarían un poco. Si un dragón hubiera aparecido ante él como lo hizo durante mi anterior exploración, todo habría terminado. Conmigo caminando delante, probablemente tendría cierta distancia con la que trabajar. Avancé por el sendero, arrastrándome a un ritmo excesivamente cauteloso y lento. El pasadizo no era muy diferente a los que habíamos estado recorriendo todo este tiempo. Parecía estar poblado por esqueletos, goblins y slims, ninguno de los cuales daría muchos problemas. Aunque el hombre había tratado de ayudarme en el combate, estaba claro que carecía de cualquier tipo de habilidad. Supongo que la gente realmente tomó decisiones impulsivas por curiosidad o necesidad. Tal vez podría haberse entrenado para convertirse en un aventurero adecuadamente capacitado con el tiempo, pero el tiempo de este hombre se acabaría en unos pocos días. Ni siquiera yo pude entrenarlo en tan poco tiempo. El hombre debería renunciar a las aventuras, y eso lo resolvería. Sin embargo, con su impactante falta de habilidad, el gremio probablemente no estaría tan dispuesto a creer que había descubierto y trazado un sector desconocido. Como tal, decidí impartirle algunas habilidades básicas, así como conocimientos sobre cómo escapar de los monstruos. Si supiera al menos eso, la posibilidad de que llegara a esta área no sería demasiado descabellada, al menos sería algo posible. Este era un laberinto de nivel relativamente bajo en primer lugar. Continuando nuestro progreso por el sendero, finalmente llegamos a él, un espacio abierto y cavernoso que se extendía desde más allá del final del pasadizo. El lugar donde conocí al dragón, y el mismo lugar en el que me convertí en un esqueleto. ¿Un callejón sin salida? ¿En serio? Escapando de mi avance lento pero cauteloso, el hombre me dejó atrás, caminando hacia el centro de la caverna. Después de mirar a su alrededor desde el centro de la cámara, aparentemente eso era todo lo que el hombre tenía que decir. Era como él dijo, la caverna realmente parecía ser una especie de callejón sin salida. Un descubrimiento decepcionante, pensar que, después de todo este tiempo, este sector previamente no descubierto no tenía nada que mostrar más que una cámara vacía. Tal vez era típico que un ser humano sintiera que debería haber algo al final del túnel, tal vez una especie de tesoro, o incluso un monstruo de algún tipo. Sin embargo, en muchos sentidos, era seguro asumir que todo lo que había estado aquí en algún momento del pasado ya no era más que un gran espacio vacío. Era algo solitario. El hombre rodeó la cámara, como si buscara un detalle olvidado o alguna cosa. Como si fuera una señal, su voz pronto resonó en la cámara. «Oye. Hay una brecha aquí», dijo el hombre, con renovado vigor. Decidiendo confirmar su descubrimiento, caminé hacia adelante, deteniéndome para inspeccionar dicho espacio. Efectivamente, había un agujero presente, además de una brisa pequeña pero constante que salía de la grieta oscura. Parecía que su descubrimiento era sólido, ya que algo parecía estar más allá de este agujero en la pared. Con eso en mente, puse mis manos sobre las paredes frías y húmedas, buscando cualquier mecanismo sospechoso. No me llevó mucho tiempo encontrar algo que se ajustara a esa descripción exacta, una especie de hoyo, que inmediatamente presioné. Con un clic audible, parte de la pared se deslizó lentamente hacia arriba, dejando al descubierto un nuevo camino. Un escondido. Pasaje. Oh. Sí, eso parece. Aunque. ¡Guau! Si reportas este camino inexplorado y pasadizo oculto al gremio.
¿No serías recompensado con bastante generosidad? La posibilidad era innegable. Pensando que también habría resuelto los problemas de la deuda del hombre, me volví hacia él, solo para encontrarlos sacudiendo nerviosamente la cabeza. No, no. Por supuesto, entiendo que tú lo encontraste primero. Solo te estoy siguiendo, y no puedo luchar contra ningún monstruo, después de todo. No diré nada, absolutamente nada, sobre cómo lo encontramos juntos. Todavía sacudiendo la cabeza, el hombre continuó con su monólogo autocrítico. Supuse que el hombre al menos pediría un pequeño corte de la beneficios, habiendo venido conmigo hasta aquí. Así que fue algo inesperado para él decir eso. Aunque una gran suma de oro sería útil para mí, no podría gastarlo exactamente donde quisiera, especialmente dada mi apariencia actual. Pero no sería malo si simplemente ganara una gran suma aquí y ahora, gastándola lentamente a medida que pasan los días. Tal vez estaba siendo un poco demasiado caritativo, pero, de nuevo, era imposible para mí informar mis hallazgos al gremio. No tengo interés en la recompensa. Mejor para ti tomar la más importante. El camino se alargaba y conducía a la oscuridad. Me encontré a mí mismo más atraído por lo que había más allá de esta puerta oculta. Puse un pie a través de ella, sin detenerme ni un segundo para escuchar la respuesta del hombre a mi declaración. Los pasillos más allá de la puerta oculta no diferían mucho del típico paisaje en reflejo de la luna. Mientras aumentaba la fuerza de los monstruosos, eran apenas digno de mención, siendo las subespecies Slaim y similares. Específicamente, fueron llamados Slaims venenosos. Además, algunos esqueletos de soldados deambulaban, sus apéndices óseos estaban equipados con espadas de aspecto barato y equipo maltratado. Aunque no estaba en un nivel en el que pudiera ignorarlos por completo, eran oponentes con los que podía luchar y derrotar con seguridad, ya que de ninguna manera eran un desafío. Este pasaje en particular rápidamente resultó ser más corto que el anterior, y pronto nos encontramos en otro espacio abierto. Algo preocupado por la reaparición del dragón, avancé lenta y cuidadosamente, pero aparentemente mi preocupación no era gran cosa. La cámara, aunque no exactamente vacía, no parecía contener nada en sus profundidades, excepto por una vista. En el medio de la cámara había lo que parecía ser una especie de círculo mágico, formado por varias líneas y formas talladas en el suelo. Otro avistamiento raro, pero aún así, eran lo suficientemente comunes como para que los aventureros supieran de su existencia. Estos círculos mágicos comúnmente funcionaban como dispositivos de teletransportación y generalmente se encontraban en las áreas más profundas de un laberinto. Por lo general, un grupo no podría progresar a menos que encontrara alguna forma de utilizar dicho círculo mágico. En todo caso, existía la posibilidad de que el círculo mágico aquí también fuera uno de esos dispositivos, pero esta era la primera vez que veía uno en persona. El hombre, entrando en el espacio abierto, estiró el cuello, mirando alrededor de la cámara una vez más. ¿En serio? Aquí tampoco hay nada. ¿Hay otro camino oculto en alguna parte? El hombre parecía haber fallado por completo al darse cuenta de la existencia del círculo mágico en el medio de la cámara. ¿Tú? Mirando hacia el círculo para darle una pista, el hombre solo miró hacia mí con una expresión perpleja, ignorando mi indirecta. Como si no entendiera mi preocupación, el hombre simplemente negó con la cabeza, continuando donde estaba. ¿Pasa algo? Eso fue, aparentemente, todo lo que tenía que decir. A juzgar por sus palabras, parecería que el hombre era incapaz de percibir el círculo. No sabía cómo expresarlo con palabras, era un círculo mágico que solo yo podía ver. Si este hombre no podía verlo, ¿qué pasa con otros aventureros? Pero, por supuesto, no tenía forma de saberlo. Tal vez sería algo demasiado imprudente simplemente saltar al círculo mágico sin saber lo que pasaría. Pensando así, levanté la cabeza, solo para ver al hombre acercarse a mí, como para discutir un tema u otro. Antes de que pudiera detenerlo, el hombre había colocado un solo pie en los bordes exteriores del círculo, entrando en el mismo dispositivo del que había estado tratando de advertirle. ¡Ah! En el siguiente segundo, el hombre fue envuelto en una luz brillante, antes de desaparecer rápidamente en el aire. Inmediatamente me llenó una profunda sensación de arrepentimiento. Probablemente debería haber pisado el círculo antes que él, o al menos advertirle de su existencia. Por desgracia, no había mucho que hacer al respecto ahora. En su lugar,
Debería estar pensando en el siguiente paso, ¿qué tengo que hacer? Sin embargo, hubo un resquicio de esperanza. Con la desaparición del hombre, entendí que el círculo mágico era de hecho una especie de dispositivo de teletransportación. Probablemente estaba ileso, simplemente llevado a otra parte del laberinto. Círculos de teletransportación, círculos mágicos que se crearon con el propósito expreso de navegar por un laberinto. Era realmente un tipo especial de magia. Por ejemplo, no era raro encontrar círculos en los pisos 5º y 10º de un gran laberinto que constaba de docenas de pisos. Desafortunadamente, estos círculos no pudieron ser elaborados por las manos del hombre. Los eruditos y similares intentaron recrear círculos mágicos con poco efecto, los círculos simplemente no funcionaron en absoluto. La investigación había revelado que la composición y la escritura utilizadas en dichos círculos eran completamente diferentes a las utilizadas por los humanos, por lo que aparentemente era difícil obtener algún tipo de información útil de ellos. Si bien muchos investigadores habían intentado replicar este tipo específico de círculo mágico, no habían tenido éxito hasta la fecha, y así era como era. En otras palabras, tales círculos mágicos eran una característica especial del laberinto. Debido a que no soy un profesional de ningún tipo, no pude realizar una investigación exacta para descubrir a dónde me llevaría. Solo tenía una opción, entrar en el círculo y ver a dónde me arrastraría. Sin embargo, originalmente tenía dos opciones, simplemente podía seguir al hombre, o me rendía y regresaba a Malk. Desde un punto de vista cauteloso, rendirse y volver al pueblo sería la opción más segura. Después de todo, si el círculo mágico me hubiera transportado a algún lugar lejano sin posibilidad de regresar, sería una situación bastante terrible. Pero no podía simplemente dejarlo morir. Fue mi culpa en primer lugar por no advertirle que allí había un círculo mágico, aunque él no pudiera percibirlo, yo sí. Irme y dejarlo a su suerte dejaría un mal sabor de boca. Además, no necesariamente había forma de regresar más allá del círculo mágico. Pensando en la información que había recopilado de tales círculos, recordé que generalmente venían en pares, principalmente para permitir la deformación bidireccional. Mi desafortunado compañero, sin embargo, no tenía tal conocimiento. Esta era una suposición lógica considerando que, para empezar, apenas sabía nada sobre aventuras. Sería una tontería pensar que de alguna manera sabría cómo funcionan los círculos mágicos, o incluso qué eran. Además de eso, el círculo era invisible para él. Con todos esos factores en mente, llegué a la conclusión de que no podía esperar que el hombre simplemente atravesara el otro círculo y regresara a mí. ¿Maldición? Eso. Cuanto más pensaba en ello, más agitado me volvía. Tenía que decidirme de una forma u otra o sería incapaz de dormir por la noche, sabiendo que lo había abandonado para morir en lo profundo de un laberinto. Acercándome lentamente al círculo mágico, miré su suave pulsación por un corto tiempo antes de finalmente entrar en sus confines. Como era de esperar, una luz brillante se elevó desde las profundidades del círculo, envolviendo todo mi cuerpo y robándome la visión. Seguramente, ahora volaría a algún lugar desconocido, tal era la impresión que tenía de los círculos mágicos en general. Aunque había entrado en el círculo por mi propia voluntad, aún seguía algo aprensivo. Pero ahora que estaba en el círculo, ya no podía dar marcha atrás. Si salía del círculo durante el proceso, podría pasar algo terrible, y no estaba ansioso por saber si mi cuerpo sería partido en dos. Por eso recé para que el círculo me dejara en un lugar seguro. En este punto, eso era todo lo que podía hacer. Parecería que mis expectativas y esperanzas de un lugar seguro fueron rápidamente traicionadas. La razón por la que lo digo estaba justo frente a mí, el paisaje que se extendía ante mis ojos mientras la pared de luz retrocedía lentamente. Era un lugar con un techo alto de piedra, evidentemente hecho de madera labrada y piedra. Era un espacio grande y abierto, pero probablemente aún formaba parte del laberinto. Esa fue mi suposición mientras miraba la vista que tenía ante mí. Las mismas paredes de la cámara parecían absorber instantáneamente cualquier tipo de hechizo mágico que se les lanzara. Continúa el sector inexplorado del reflejo de la luna incluso más allá de este punto. Si bien me hubiera gustado seguir reflexionando sobre ello, no tenía esa opción, porque había un asunto mucho más urgente ante mis ojos. De pie ante mí estaba lo que parecía ser un monstruo de proporciones gigantescas, lo suficientemente alto como para casi tocar el techo. A sus pies estaba la forma arrugada de un hombre, para ser precisos, era el mismo hombre que había estado conmigo antes. Pude ver eso por su peinado y equipo. Aunque estaba un poco lejos,
Probablemente era seguro asumir que había recibido un ataque del monstruo de frente, y ahora estaba inconsciente en el suelo. Sus manos y pies parecían moverse ligeramente, estaba vivo tenía que ayudarlo. Sin embargo, un gran obstáculo se interpuso entre mi compañero y yo, el monstruo en cuestión. Era una vista grande, pero algo familiar, al menos para mí. Una abominación hecha de hueso, viviendo en un bolsillo eterno de tiempo inmóvil, con una vida igualmente eterna que hacía alarde de las leyes divinas de la tierra, no era otro que un esqueleto. Más exactamente, era un esqueleto gigante, uno que estaba muy por delante de sus compatriotas más pequeños en términos de poder. Su risa estruendosa resonó amenazadoramente por toda la cámara, acompañada de temblores en el suelo cuando movió sus pies hacia adelante. Difícilmente se podría pensar que estaba hecho de nada más que hueso mientras sacudía la misma tierra sobre la que caminaba. Por lo general, uno escaparía después de ver algo así en el laberinto. Un esqueleto gigante no era solo una variante más grande del esqueleto común. A pesar de estar hecho de hueso, había absorbido los poderes de un gigante en algún momento de su vida y era al menos 2 o 3 veces más fuerte que sus hermanos comunes. Para empeorar las cosas, su fuerza física se incrementó proporcionalmente, y uno seguramente saldría volando con un solo golpe. ¿Tendré que luchar con eso? Incluso si me hubiera vuelto un poco más fuerte de lo que era en vida, enfrentarme a un enemigo de ese nivel sería una tontería. Y, sin embargo, dicho esto, nada podía cambiar el hecho de que el hombre colapsado todavía estaba a los pies del esqueleto gigante. Si no quería dejar que el hombre muriera, no tenía otra opción. Por encima de todo, sin embargo, había un problema aún mayor, no había salidas visibles de esta cámara cavernosa. Estaba familiarizado con este espacio, coloquialmente conocido como cámara del jefe. El truco de la habitación era simple, todas las salidas se cerraron al entrar. Esto seguiría siendo cierto hasta que el aventurero en cuestión derrotara al maestro de la cámara. La existencia de habitaciones como esta era un hecho bien conocido entre la mayoría de los aventureros. Pero esta habitación no era un fenómeno común en absoluto. Para empezar, la mayoría de las habitaciones de los jefes permitían algún tipo de retirada, y no sellaban inmediatamente sus entradas tan pronto como los aventureros entraban en sus límites. Si este no fuera el caso, la tasa de mortalidad de los aventureros probablemente se dispararía, junto con una inevitable disminución de aquellos que buscan ser aventureros en primer lugar. La capacidad de retirarse de una situación era una habilidad importante en sí misma. Los aventureros debían perfeccionar lentamente sus habilidades, avanzando a su propio ritmo, ya que no beneficiaba a nadie si se apresuraban a morir. Sin embargo, las cámaras autosellantes representaban el siguiente nivel en la miríada de desafíos a los que se enfrentaban los aventureros. De hecho, corría el rumor de que las cámaras de los jefes en los sectores inexplorados de un laberinto se autosellaban por naturaleza. Otros rumores también hablaban de cómo tales cámaras aumentaban en frecuencia después del 40º piso de un laberinto. En pocas palabras, las cámaras de jefe autosellados como este, representaron uno de los desafíos más atrevidos para los aventureros. Uno tendría que estar por encima de todos sus compañeros, ya sean principiantes, veteranos o aventureros. Expertos, además de limpiar al menos 40 pisos de laberintos, antes de esperar tener una oportunidad en tal cámara. Habiendo dicho todo eso, me di cuenta del hecho de que estaba parado en medio de una de esas cámaras, no tenía más remedio que hacer lo que tenía que hacer. Reforzando mi resolución y desenvainando mi espada, avancé lentamente hacia el esqueleto gigante. La suerte parecía estar de mi lado, ya que mi apariencia aparentemente había desviado la atención del esqueleto de su víctima anterior. El desafortunado hombre, al estar casi inconsciente, no pareció despertar más el interés del esqueleto. Tenía que terminar esto rápidamente y atender sus heridas. Con ese pensamiento en mente, golpeé mi pie contra el suelo, corriendo hacia el monstruo gigante. Con una explosión de velocidad que apenas experimenté en vida, me propulsé hacia adelante, alcanzando casi de inmediato los pies del esqueleto gigante. Levantando mi espada, descargué su hoja sobre el monstruo sin dudarlo. Sin embargo, clang. Con un ruido desagradable, la hoja rebotó en el monstruo, dejando apenas una marca. Como si fuera una señal, las grandes manos del esqueleto se balancearon hacia abajo en un arco amenazador. Presa del pánico, me retiré de inmediato, esquivando el contraataque del monstruo, sin olvidarme de agarrar el cuerpo de mi compañero caído, poniendo cierta distancia entre él y el esqueleto. No podía exactamente dejarlo allí hasta que terminara la pelea. Si lo pisaran en algún momento, ese sería el final para él. Sin embargo,
Había un resquicio de esperanza en todo este asunto, aunque el esqueleto gigante sobresalía en poder destructivo, no era rival para mi velocidad. Aunque no sabía mucho de sus capacidades, debido al hecho de que era la primera vez que me enfrentaba a un monstruo así, sentí un rayo de esperanza. Con esa esperanza llenando mi mente, dejé al hombre en un rincón de la habitación antes de apresurarme a enfrentarse al esqueleto gigante una vez más. Mi velocidad era suficiente para la tarea, el principal problema que enfrentaba actualmente era en realidad dañar al monstruo, dada la firmeza de sus huesos. El golpe de antes, infundido con una buena parte de mi espíritu, fue el equivalente a mi ataque de arte espiritual más fuerte posible. El hecho de que siguiera en pie, además de ni siquiera retroceder ante mi ataque, hacía que la victoria pareciera una perspectiva poco probable. En circunstancias normales, este sin duda sería el final. Incluso si fuera un poco más rápido que mi oponente, perdería automáticamente en una batalla de desgaste si no tuviera medios para causar daño al enemigo. Mientras no pudiera siquiera arañar al enemigo, todo terminaría con un solo golpe una vez que me quedara sin energía. Los monstruos del laberinto eran existencias extrañas, sino misteriosas. Es un hecho conocido que los monstruos en las cámaras de los jefes nunca se quedan sin energía. Se ofrecieron muchas explicaciones para describir este fenómeno, desde el monstruo de alguna manera extrayendo energía directamente del laberinto, a simplemente tener una reserva infinita de poder en su cuerpo. Si bien no se sabía cuál de estas teorías era cierta, las experiencias de los aventureros a lo largo de los años casi habían demostrado su veracidad. Como tal, esperar a que un monstruo de la cámara del jefe se quedara sin energía era una aventura sin sentido. Por eso se requería poder ofensivo, uno tenía que ser capaz de perforar las defensas del monstruo, o perder la vida en el laberinto. Teniendo todo eso en mente, parecería que mi situación actual era completamente desesperada. Yo, sin embargo, era diferente del aventurero promedio, ya que todavía había algo más que podía hacer. Aunque no era sacerdote ni santo al servicio de la iglesia, tenía una reserva de divinidad en mi cuerpo. Si bien el esqueleto gigante era de hecho un gran enemigo, todavía era en gran medida un monstruo no muerto, y esto lo hacía auténticamente vulnerable a las fuerzas de la purificación divina. Uno se preguntaría por qué simplemente no utilicé mi as en la manga desde el comienzo del enfrentamiento. Tenía mis razones. Por un lado, apenas usé divinidad en combate, y no sabía de su efectividad. Además, el problema se vio agravado por la naturaleza de mi arma. Esta espada prestada que le había pedido prestada a Clope, aunque hábilmente elaborada, no estaba hecha para canalizar la divinidad. Debido a eso, no estaba seguro de que tan bien resistiría a la hoja si forzaba una buena cantidad de divinidad a través de su filo. Sin embargo, no tenía muchas opciones frente a esta situación. Si no actuaba aquí y ahora, tanto la vida del hombre como la mía seguramente estarían perdidas. Siempre que se pudiera hacer algo, me debía a mí mismo intentarlo. Eso era lo que significaba ser un aventurero. Los aventureros lucharon y nunca se dieron por vencidos, hasta el final. Decidiéndome, inyecté la divinidad que pude reunir en la hoja de la espada. El aura dorada tenue que había envuelto la hoja hasta hace un tiempo retrocedió lentamente, en lugar de ser reemplazada por el brillo blanco azulado brillante de una aura divina. Al ver el nuevo tono de la espada, el esqueleto gigante dio un paso atrás, como si tuviera miedo de lo que acababa de presenciar. La purificación divina era el enemigo natural de todos los no muertos, siendo una forma de vida que iba en contra de las leyes naturales de la vida y la muerte. Quizás no era extraño que el esqueleto mostrara miedo en respuesta a la aura de mi espada. Si bien era un misterio porque yo, un ghoul, salí ileso de la divinidad que habitaba dentro de mí, el hecho de que me había convertido en un esqueleto era igualmente misterioso e inexplicable. Preguntarme sobre eso ahora no me serviría de nada, por ahora, simplemente estaba agradecido por el hecho de que tal habilidad estaba disponible para mí. Preparando mi espada una vez más, cargué contra el esqueleto nuevamente, mis pies golpearon contra el suelo del laberinto. Infundiendo mis piernas con el poder del espíritu, me lancé hacia adelante, cerrando la gran distancia entre el esqueleto gigante y yo en cuestión de segundos. El esqueleto, por su parte, pronto me rastreó hasta mi nueva ubicación, pero ya era demasiado tarde. Levantando mi espada sobre mi cabeza, la descargué sobre el grueso hueso de la pierna del esqueleto, parecido a un tronco de árbol. Fue un golpe limpio, los huesos del esqueleto parecieron derretirse cuando entró en contacto con mi hoja, antes de desconectarse limpiamente del resto de su cuerpo por completo. Perdiendo uno de sus pies por mi ataque, el esqueleto gigante cayó de espaldas, sin poder mantener el equilibrio con una sola pierna funcional.
No dispuesto a dejar pasar la oportunidad, inmediatamente preparé mi espada y corrí hacia la cabeza del esqueleto gigante caído. Apretando mi agarre, balanceé mi espada una vez más, finalmente trayendo su borde hacia abajo sobre la cabeza esquelética del monstruo. Con un crujido resonante, la hoja cortó y limpió el hueso corrupto, destrozando su cráneo por completo. Sentí una sensación familiar de poder recorrer mi cuerpo. Este poder era inequívocamente el del esqueleto gigante, el mismo que yo había derrotado momentos antes. La oleada de energía fue más intensa que cualquiera que haya sentido hasta ahora, lo que era prueba de que realmente había sido un enemigo formidable. Habiendo dicho eso, sin embargo, uno tenía que ser al menos de clase silver o superior para derrotar a tal enemigo. Sin embargo, aún así, de alguna manera había triunfado. Miré hacia abajo a los huesos dispersos del esqueleto gigante, que habían perdido sus rasgos de no muerto después de que le rompí la cabeza. Suspiré aliviado. Por supuesto, esto era solo una forma de hablar, ya que, después de todo, no tenía pulmones funcionales para respirar. Era más sobre el estado de ánimo. A diferencia de la versión esquelética anterior de mí mismo, podía sentir la existencia de tales órganos en mi pecho. Desafortunadamente, no eran funcionales a diferencia de los vivos. Mientras podía respirar, no sentía que estaba tomando aire. Pero podía sentir mi respiración mientras balanceaba mi arma, o cuando ejecutaba ciertos movimientos complejos. Tal vez era simplemente una fuerza del hábito. Habiendo conocido los conceptos básicos de la respiración de combate en vida, poco se podía hacer con mis tendencias en la muerte. Se decía que ciertos expertos podían leer y predecir los movimientos de una persona simplemente observando su respiración. Si me convirtiera en un aventurero de clase mithril, no podría perder ante tal individuo. Con eso en mente, resolví eventualmente hacer algo con respecto a los métodos de respiración que había aprendido en la vida. Pero en ese momento, me acordé de algo más importante que atender. El hombre que había dejado en la esquina de la cámara podría haber resultado herido antes de mi encuentro con el esqueleto gigante, y posiblemente podría haber estado herido todo este tiempo. Si no administraba ayuda pronto, muy bien podría perder la vida. Todavía estaba respirando entonces, pero, ¿y ahora? Me tomó bastante tiempo derrotar al esqueleto gigante. Con eso en mente, me acerqué al hombre e inspeccioné sus heridas. Parecía que la suerte estaba de su lado, ya que sus heridas parecían superficiales. Tras una inspección más cercana, sin embargo, descubrí que este no era el caso. Sus heridas, aunque no eran fácilmente visibles, seguían siendo problemáticas, a saber, una parte rota de la costilla cerca del esternón, además de algunos huesos aplastados en uno de sus pies. Si lo hubiera dejado aquí, seguramente habría fallecido debido a la gravedad de sus heridas. Pero por suerte para él, yo estaba aquí. Si bien no podía usar ninguna magia sanadora dirigida, tenía una reserva de divinidad dentro de mí. Aunque la magia necesitaba ser estudiada en serio, con el usuario entendiendo la lógica detrás de ella para lanzar hechizos, ese no era el caso con la divinidad. En cambio, muchas personas usaron la divinidad simplemente como era, casi instintivamente. De hecho, esta fue la razón por la que incluso alguien como yo, que de ninguna manera era un sacerdote de ningún tipo, pudo purificar el agua inmediatamente después de ser bendecido. El único problema era la falta de un maestro, ya que en su mayoría había aprendido por ensayo y error. Este hombre fue realmente afortunado, mis reservas de divinidad solo habían aumentado después de mi transformación en un ghoul. Además, me sentí más recargado que nunca debido a la oleada de energía que fluía hacia mí desde el esqueleto gigante que había derrotado. Podía sentir que mi cuerpo se fortalecía, las fuentes de maná, espíritu y divinidad parecían intensificarse dentro de mi ser. Cada uno de ellos era notablemente más fuerte que antes debido a la derrota del esqueleto gigante, al menos, eso me parecía a mí. Si mis observaciones fueran ciertas, debería poder hacer mucho más que simplemente purificar el agua, podría ser capaz de sanar las heridas de este hombre aquí y ahora. Quizás valía la pena señalar que sanar heridas con la divinidad generalmente estaba en el territorio de los sacerdotes y similares, y comúnmente se los trataba como milagros divinos. De hecho, tal habilidad no era exactamente común incluso entre aquellos que trabajaban para la iglesia. También se decía que la cantidad de divinidad y aptitud que uno tenía era directamente proporcional a la fe. Básicamente, si uno no puede usar tales técnicas, simplemente significaría que le falta fe. Debido a esta serie de suposiciones, los miembros de la iglesia que eran capaces de hazañas sanadoras, así como aquellos que manejaban grandes fuentes de divinidad, a menudo eran adorados como santos y eran muy venerados a los ojos del público. Sin embargo, desde ese punto de vista,
el hecho de que pudiera usar la divinidad en sí mismo era un poco extraño. La razón de esto fue bastante clara, no era exactamente un hombre de gran fe. Por un lado, la razón por la que había sido bendecido con la divinidad en primer lugar parecía poco más que una coincidencia. Aunque estaba profundamente agradecido por ello, no podía decir exactamente que adoraba religiosamente a los espíritus o hadas responsables de mis poderes. Esta fue la razón por la que encontré extraña mi fuente de divinidad en continuo aumento. No importa cuánto lo pensara, no podía encontrar una razón para ello. Supuse que estaba bien, ya que no era exactamente algo malo. Para ser claros, el uso de la divinidad para purificar a los no muertos como yo no era nada bueno para mí, pero mi uso continuo de la divinidad no parecía haberme dañado de ninguna manera. Si no había ningún problema con eso, entonces eso era todo. Con eso fuera del camino, supuse que debería comenzar a tratar al hombre. Si bien no había hecho nada remotamente similar a esto antes, al menos podía intentarlo. Hablando honestamente, sin embargo, esto equivalía a la primera vez que intentara algo así en mi vida, por lo que tenía serias dudas sobre el éxito. Estaba operando solo por instinto, sentí que todo iría bien, aunque no tenía ningún tipo de evidencia empírica para respaldar mi afirmación. Por un momento, me detuve y me pregunté, ¿estaba realmente bien trabajar en un hombre gravemente herido solo por intuición? Sin embargo, también sentí que no era muy diferente de purificar el agua sucia. Tal vez eran similares en principio. De cualquier manera, tenía que hacer algo con la situación. Colocando mi mano sobre las partes afligidas del cuerpo del hombre, me concentré, dirigiendo la divinidad dentro de mí hacia mis palmas, como si estuvieran cantando mi espada con aura. Como era de esperar, un brillo blanco azulado envolvió mis manos. Si bien podría haber sido una mejor idea quitarme los guantes, me haría muchas preguntas problemáticas si el hombre se despertara a la mitad de su tratamiento. Como tal, decidí errar por el lado de la precaución, manteniendo mis guantes puestos. Si los guantes fueran realmente un gran problema, cruzaría ese puente cuando llegara a eso. Afortunadamente, sin embargo, parecía que a mi aura divina le importaba poco mis guantes. La superficie magullada de color negro rojizo de su piel volvió lentamente a un color más natural a medida que la divinidad hacía su trabajo. Lento pero seguro, los huesos del hombre comenzaron a sanar, y las piezas previamente rotas regresaron a sus posiciones legítimas. Aunque no tenía idea de cuánto tiempo tomaría sanar completamente el esternón lesionado del hombre, eventualmente me detuve, juzgando que el tratamiento estaba completo. Después de todo, tenía otra lesión que atender. Con eso en mente, moví mis manos a su pie aplastado. Al activar mi aura divina, la piel y los huesos del hombre comenzaron a sanar de inmediato, al igual que mis observaciones anteriores. Finalmente, el último hueso roto pareció volver a su lugar y el pie del hombre ahora parecía como nuevo. ¿Pero está completamente curado? Si bien yo era responsable de su recuperación, no sabía con certeza si había hecho un trabajo lo suficientemente completo. Por lo menos, se veía mucho mejor que hace un rato. Incluso si no estaba completamente recuperado, estaba seguro de que no sería un gran problema. Lo más probable es que se recupere después de un poco de descanso. Sin embargo, el contraste era algo discordante. Había estado al borde de la muerte momentos antes, pero ahora parecía lo suficientemente sano como para regresar a Malt si lo dejaba solo. A fin de cuentas, se rompió varios huesos, sería malo si las complicaciones se agravaran si se levantaba con algún movimiento brusco. Al final, decidí cuidarlo hasta que recuperó la conciencia. Después de todo, al menos debería comprobar si estaba herido en algún otro lugar antes de regresar a Malt. Teniendo eso en mente, me senté y esperé. ¡Uah! ¿Dónde estoy? Aunque lo había sacudido suavemente en muchos intentos de despertarlo antes, mis esfuerzos fueron en vano. Resignándome a una larga espera, escuché en silencio los sonidos a mi alrededor. Fue entonces cuando escuché hablar al hombre. Parecía que finalmente se había despertado. Poniéndome de pie, me acerqué lentamente al hombre. ¿Estás despierto? Sí. El hombre simplemente asintió. ¿Dónde estamos? ¿Cierto? Es cierto. Ese enorme esqueleto era, sosteniendo su estómago con dolor, los ojos del hombre se abrieron de par en par. Parecería que mi tratamiento fue, de hecho, algo incompleto. Como tal, hice lo que pude en el momento, apenas esperaba que se recuperara por completo solo de mis medidas de emergencia. Supongo que debía hacer un viaje al sanatorio. Debería, al menos, ser tratado por sanadores reales. Mi respuesta para él fue igualmente simple. Yo, derrotarlo. El monstruo. Esto es la prueba. Con eso, extendí mi mano,
mostrándole el reluciente cristal mágico en mi palma enguantada. Había descubierto este cristal entre los restos del esqueleto gigante. Sin embargo, el proceso no fue corto, ya que tuve que cavar a través de una pequeña montaña de escombros y partes de huesos. Pero, de nuevo, tenía mucho tiempo, y finalmente logré localizar el cristal después de un esfuerzo concentrado. Quizás su gran tamaño me facilitó un poco la localización. El hombre solo podía mirar el cristal con una expresión estupefacta. ¿Solo por su tamaño? Ese es un cristal mágico de clase dorada, ¿no es así? Yo no sé mucho sobre estas cosas, pero seguro que vale mucho dinero. Aunque uno llegaría fácilmente a esa conclusión mirando solo el cristal, tenía mis dudas sobre la afirmación. Personalmente, no había pensado que derrotar a un oponente de clase dorada fuera posible para alguien como yo. En todo caso, esto podría haber sido un golpe de suerte, y el cristal a su vez sería un elemento relativamente raro de este tipo de monstruo. Este tipo de cosas sucedían de vez en cuando, donde los monstruos que vivieron durante un tiempo relativamente largo, por lo general albergaban cristales mágicos de mayor valor dentro de sus cuerpos. El esqueleto gigante con el que luché probablemente había guardado esta cámara durante mucho tiempo, de ahí mi descubrimiento de tal cristal entre sus restos. En cualquier caso, definitivamente era un cristal que se vendería por una cantidad decente de dinero. El hombre comenzó a hablar una vez más, sus ojos estaban fijos en el cristal en mi mano. Si tuviera un cristal mágico como ese. No importa. Deteniéndose a mitad de la oración, el hombre apartó la mirada, como para apartar la mirada. No hacía falta ser un erudito para entender el significado detrás de sus palabras. Este cristal probablemente podría venderse por más de 50 monedas de oro. En otras palabras, sería la salvación del hombre ya que podría inmediatamente limpiarlo de todas sus deudas. El hombre, sin embargo, no pidió el cristal ni lo suplicó de ninguna manera. Supuse que mis deducciones no estaban demasiado desviadas basándome en eso. Por eso le dije al hombre: sí, tú lo quieres, puedes tenerlo. Sin embargo, como con todas las cosas, tendría un precio adecuado. ¿En serio? ¿En serio? Pero tú eres el que derrotó ese monstruo, simplemente no puedo quitártelo. Dijo el hombre, pero la desesperación en sus ojos era evidente para todos. Sacudiendo la cabeza, continué con mi declaración. Yo, no, estoy donando. No, gratis. Con eso, el hombre parecía algo más convencido. Pero, ya te he hablado de mis circunstancias, ¿no? Yo no creo que puedo hacer cualquier cosa por un aventurero fuerte como tú. Fue tal como dijo el hombre. Si tuviera que hacer una evaluación honesta de mi poder, podría decir con confianza que era mucho más fuerte de lo que había sido en vida. Quizás esta no era una suposición irrazonable viniendo de alguien como él, que no era un aventurero de ninguna forma. Naturalmente, asumiría que no podría serme de ninguna ayuda. Lo que había dicho era cierto en algunos aspectos, estaba endeudado, y sus habilidades como aventurero eran casi inexistentes. El hombre probablemente asumió que no podía ayudarme de ninguna manera, ya sea financiera, económica o físicamente. Sin embargo, eso era solo desde el punto de vista del hombre. Para mí, este hombre tenía más valor de lo que creía. Yo era un no muerto, después de todo. No podía simplemente caminar a mis anchas por las calles de Malp. Fue difícil, si no imposible, para mí visitar las tiendas en Malp. Incluso si tuviera que contratar a un intermediario de algún tipo, sería difícil encontrar a tal individuo para empezar. Lo que quiero decir aquí es que este hombre bien podría ser el intermediario perfecto y el mandadero que había estado buscando todo este tiempo. Solo había un problema, incluso si le describía mi situación en detalle, no parecía que mis palabras fueran tan fáciles de creer. Si solo le dijera que soy un no muerto, simplemente podría reportarme a las autoridades cuando quisiera. Incluso si no hiciera nada por el estilo, podría volverse aprensivo ante la idea de ayudar a un no humano. Por eso decidí escatimar en los detalles. Todo lo que tenía que hacer fue convencerlo de que me ayudara. No es nada demasiado difícil. Bueno, ¿qué es, entonces? Como puedas. Mirar. Esto. No puedo entrar en tiendas o el gremio. Todo lo que tienes que hacer es ir en mi lugar. Diciendo eso, me quité el guante, mostrándole al hombre mi mano. Supuse que era una apuesta relativamente segura, siempre y cuando no viera mi cuerpo o mi cara. Además, no perdí exactamente mi brazo, simplemente se secó. Este tipo de cosas ocasionalmente le sucedía a los aventureros, especialmente a los veteranos,
que habían visto una buena cantidad de combates en su época. Este hombre en particular, sin embargo, era más nuevo que el más bajo de la clase hierro. A juzgar por su reacción a mi habilidad de combate, claramente no estaba familiarizado con los peligros de las aventuras. El hombre, sin embargo, no pareció desviar la mirada ni sospechar que yo era un monstruo en lo más mínimo. En cambio, parecía algo convencido de que mi brazo seco era solo una vieja herida. Aliviado de haber ganado fácilmente al hombre, continué hablando. Un monstruo, luché. Mucho tiempo atrás. Perdí. Bien. Mi voz. También. Lesión. De aquella vez. Ya veo. Supongo que los aventureros fuertes enfrentan riesgos grandes. Al parecer, el hombre se había convertido en un aventurero sin poner mucho en los peligros del trabajo. Probablemente era más exacto decir que no tenía el lujo de pensar en tales asuntos. Pero la vista de mi brazo pareció haberlo despertado de su locura. Después de pasar un tiempo en silencio pensando, el hombre finalmente habló. Entiendo. Si es eso, incluso yo puedo hacerlo. Sí. Pero eso está realmente bien. Es un poco extraño para mí decirlo, pero este trato está muy a mi favor. Eso es. Tu punto de vista. No, pero ya veo lo que tú refieres. ¿Qué tal esto? Después, el hombre, al ver que yo tenía otra condición que añadir a la oferta, parecía que era capaz de dar más sentido a la situación general. Irónicamente, haciendo el trato menos dulce parecía hacerlo más aceptable. Sin embargo, las palabras que estaba a punto de decir realmente traicionarían las expectativas del hombre. Entonces, cuando tus deudas están todos pagados, quiero poder comer y beber en tu tienda gratis mientras yo vivir. ¿Cómo es eso? Como si no creyera lo que acababa de escuchar, el hombre puso una sola mano a su cabeza, una amarga sonrisa formándose lentamente en su rostro. ¿Hablas en serio? ¿Eres estúpido o algo? ¿Por qué? ¿Pedir mucho? Estoy diciendo que algo así ni siquiera puede empezar a pagar de un cristal mágico valorado en más de 50 monedas de oro. ¿Lo entiendes, cierto? Así que, eso. Es malo. No digo que sea malo. Puah. Come todo lo que quieras. Yo trabajaré duro para que mi tienda no vuelva a hundirse nunca más. Trabajaré como nunca he trabajado antes. Muchas gracias, jefe. Con eso, una sonrisa finalmente apareció en el rostro del hombre. Sus ojos, sin embargo, estaban rojos, con grandes gotas de lágrimas corriendo rápidamente por su rostro. Al ver su reacción, no pude evitar sentir que había hecho algún tipo de buena acción. Con los problemas de encontrar un humano cooperativo y la deuda del hombre siendo resuelta por el cristal mágico gigante, decidí pedir su opinión sobre qué hacer de ahora en adelante. Dicho esto, sin embargo, ya tenía una respuesta clara en mente. Teníamos que salir. Específicamente, teníamos que dejar los confines del reflejo de la luna y regresar a Mal. Después de todo, el hombre consiguió lo que había venido a buscar, y ya no había ninguna razón para exponerlo al peligro. Incluso yo no pude evitar sentir que sería problemático que siguiera explorando el laberinto conmigo. Aunque el reflejo de la luna estaba habitado principalmente por monstruos como goblins, esqueletos y slimes, existió una excepción ocasional, como lo demostraron los eventos anteriores. Si apareciera otro esqueleto gigante, no podría garantizar la seguridad del hombre, y mucho menos su vida. Esta fue la razón de mi sugerencia de que deberíamos volver a Mal. El hombre, sin razón para estar en desacuerdo, rápidamente siguió mis pasos. Si bien ciertamente había preocupaciones sobre cómo regresaríamos, ya había resuelto ese problema mientras el hombre dormía. Un círculo mágico había aparecido después de que el esqueleto gigante fuera derrotado, no había tal cosa allí antes. Aunque no probé el círculo para ver a dónde iba, sentí que era razonable suponer que simplemente nos trajo de vuelta a la habitación que nos había enviado a esta cámara. Incluso si ese no fuera el caso, todo lo que teníamos que hacer era buscar otra salida. La falta de salidas de la cámara significaba que teníamos pocas opciones de cualquier manera. Al entrar en el círculo, fuimos transportados de regreso a la habitación de donde vinimos, para mi alivio. Después de eso, el camino de regreso fue relativamente tranquilo. Esto probablemente se debió a que el hombre ahora era considerablemente diferente, ya que su fuerza, coraje y nervios parecían más templados. Tal vez se debió a que habíamos presenciado el esqueleto gigante, o a mí enseñándole los conceptos básicos de las aventuras,
Pero el hombre ahora permanecía tranquilo incluso si aparecía un monstruo. También tenía una comprensión más concreta de lo que debería hacer en tal situación. Aunque todavía no podía ganar contra un monstruo en una pelea 1 a 1, había avanzado a una etapa en la que podía poner cierta distancia entre él y un monstruo y buscar rápidamente una oportunidad de escape. Si continuaba ganando experiencia a este ritmo, sin duda progresaría al menos a la clase Bronze en 2 años más o menos. Afortunadamente, eso no era necesario para el hombre. Sin embargo, consideré que era algo necesario para al menos entender los conceptos básicos del combate, teniendo en cuenta que de ahora en adelante estaría haciendo recados y entregando tareas en el gremio en mi nombre. Sin embargo, Lorraine todavía tenía que entregar tareas de cierta dificultad. No obstante, el hombre tenía que parecer al menos capaz de explorar los suelos menos profundos del laberinto del bosque por sus propios medios. Era una expectativa razonable. Finalmente salimos de allí. Parece una eternidad desde que respiré el aire exterior. Se siente nostálgico, aunque no he estado dentro por mucho tiempo, dijo el hombre mientras respiraba profundamente, alejándose y saliendo de la entrada del laberinto. No fue demasiado difícil sentir empatía, había estado en una situación cercana a la muerte, después de todo, y finalmente podía darse el lujo de relajarse después de dejar atrás un lugar tan peligroso. Sin embargo, incluso fuera del laberinto, los monstruos aún acechaban en sus alrededores. Aunque se suponía que uno no debía bajar la guardia incluso después de salir de los pasillos del laberinto, decidí dejarlo pasar hoy. Pero me burlé del hombre por su descuido. Tal vez debería continuar explorando. Nos vemos en Mal. Con eso, me di la vuelta y me alejé rápidamente. La alarmada voz del hombre se arrastraba detrás de mí. Oye, espera, jefe, lo entiendo, lo entiendo. La voz del hombre me recordó cómo se siente ser un aventurero, y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Más exactamente, intenté sonreír, pero la piel seca de mi rostro no podía aspirar a emular una expresión tan humana. Deseaba algún día volver a sonreír como un ser humano, pero, ¿era eso posible? Con eso en mente, me dirigí a un lugar de descanso cercano, donde a menudo se detenían los fiacres que regresaban a Mal. En francés, la palabra fiacre designa un carruaje de alquiler, de un solo caballo, con cochero, que se alquilaba por horas o por carrera. Aquí está, jefe. Esta es mi tienda. ¿Qué piensas? No está mal, ¿cierto? Al regresar a Mal, el hombre me llevó de inmediato a su tienda. Estaba ubicado en un rincón extraño de la ciudad y, para ser honesto, no había visto una tienda así en mis 10 años viviendo en Mal. Mal era bastante grande para un pueblo rural. La presencia de 2 laberintos cercanos significaba que había más que suficientes pozos de agua para los aventureros del pueblo. Como tal, no era muy raro no saber de ciertos establecimientos fuera de los círculos sociales de uno. Sin embargo, valía la pena señalar que la tienda del hombre, según sus palabras, no estaba nada mal. Era un edificio de ladrillo de aspecto un tanto elegante, en todo caso, su aire elegante parecería algo intimidante para el aventurero promedio. Tenía un ambiente único, y tal vez no sería malo visitarlo de vez en cuando. Eso fue lo que pensé mientras miraba. Quizás la comida aquí es terrible. No se me ocurrió ninguna otra razón por la que un establecimiento de aspecto tan respetable atraviese tiempos difíciles. Aparentemente satisfecho, el hombre abrió las puertas de la tienda, conmigo siguiéndolo de cerca detrás de él. Querido, estás a salvo. Lo primero que saltó a mis ojos fue la vista de una hermosa mujer arrojándose sobre el hombre, casi gritando mientras lo hacía. Con su cabello castaño ámbar peinado hacia atrás y su complexión delgada, exudaba un aura confiable y trabajadora. Con toda cortesía, ella era una belleza y una joya. Sin embargo, por la forma en que se había dirigido al hombre, podía más o menos entender su relación. Fue el turno del hombre de exclamar en voz alta a continuación. Isabel, te dije que no te preocuparas. ¿Ves? Estoy bien, ¿cierto? Pero, te fuiste al laberinto, cariño. Solo puedes cocinar, no explorar una mazmorra. Te he dicho tantas veces que no hagas algo tan tonto. Oye, ahora, soy un hombre, ¿ves? Algo así como que el laberinto no es nada. Es lo que me hubiera gustado decir, pero me temo que tienes razón. Para ser honesto, estaba a punto de ser liquidado por un monstruo, pero fui salvado. De hecho, la única razón por la que estoy aquí ahora es por él. Tengo que agradecer al jefe. Ah, vaya. Perdón. No vi que teníamos un invitado. Muchas gracias por salvarle la vida a mi tonto esposo. Finalmente, al notar que estaba de pie detrás de su esposo,
Isabel se sonrojó y bajó la cabeza profundamente mientras daba las gracias de todo corazón. Hermoso y lindo, tal era el encanto de Isabel que apenas podía entender lo que vio en este hombre. Pero con ese pensamiento, no fui tan insensible como para comentar algo así en público. En respuesta, asentí levemente a Isabel. No, yo estaba pasando. No te preocupes. Sobre eso. Isabel parecía algo curiosa por mi extraña manera de hablar, pero el hombre rápidamente ofreció una explicación en mi lugar. Mira, Isabel, el jefe es un aventurero muy fuerte, pero tiene un montón de lesiones por luchar contra monstruos. No es muy bueno hablando, pero es realmente un buen tipo. Me ayudó, es cierto. Él también me dio este cristal mágico. En eso, el hombre metió la mano en su bolsillo, sacando el gran cristal mágico que había sacado de los restos del esqueleto gigante. Los ojos de Isabel se abrieron como platos ante el brillo del cristal mágico. Esto, ¿qué está pasando? ¿Cómo conseguiste algo como esto? El jefe aquí. Bueno, le expliqué nuestra situación, ¿ves? Y él me dio esto para ayudar. Mientras el hombre quería entrar en una explicación en profundidad, Isabel rápidamente lo apartó bruscamente, impidiéndole terminar. No puedes aceptar algo tan caro como esto, cariño. Ya le has causado suficientes problemas a este simpático transeúnte. Incluso te salvó la vida. No puedes aceptar algo como esto de él. La voz de Isabel resonó por todo el establecimiento. Aunque parecía agitada, no parecía que fuera por disgusto por estar en deuda conmigo, más bien, parecía genuinamente preocupada porque su esposo me había incomodado de alguna manera. Probablemente debería reiterar el hecho de que el cristal no se entregó de forma gratuita. Pensando así, miré deliberadamente al hombre, esperando que continuara con su explicación. Isabel, ¿escucha? Esto no es caridad, ¿sí? Bueno, es un buen trato para mí. Pero de ahora en adelante voy a trabajar para el jefe. A cambio, me dio esto para ayudar con la situación. También le prometí que podía comer aquí gratis, así que eso también. ¿Vas a hacer algo peligroso otra vez? No es nada de eso. ¿Verdad, jefe? Volviendo a mí en busca de tranquilidad, no pude evitar notar que el hombre no parecía muy seguro de su propia declaración. Yo, sin embargo, simplemente asentí. ¿Ves? No es nada peligroso, solo cosas simples, ¿sí? Como ir a el gremio con materiales. O yendo a las tiendas. No sería capaz de hacer algo así por sí mismo. Isabel dijo, completamente escéptica. Yo verme así, después, todo. No, de verdad. Querer, mostrar, así, en el gremio, verás. Diciendo eso, me quité el guante, mostrándole casualmente un poco de mi brazo. Aunque le había mostrado al hombre todo mi antebrazo, decidí ser un poco más conservador con su esposa, para no asustarla. Como era de esperar, Isabel tragó saliva, aparentemente aterrorizada de lo que ella acababa de ver. Sin embargo, parecía más convencida que hace unos momentos. Bajando la cabeza una vez más, Isabel ofreció una disculpa. Lamento profundamente haber dicho palabras tan insensibles. Este tonto de mi esposo, lo tonto que es, muchas veces es engañado por sinvergüenzas y cosas por el estilo. Estaba llena de preocupación que lo detuve. Si de hecho está bien con usted, ¿podríamos, en este caso, aceptar su amabilidad? Se refería nada menos que al cristal mágico. Habiendo entendido completamente la situación actual, Isabel parecía más dispuesta a aceptar el regalo. Por supuesto, no tenía intenciones de negarle lo que ya le había prometido, así que asentí lentamente. Eso fue lo que yo dije. Desde el comienzo. Tenemos un trato. Ante mis palabras, Isabel me ofreció la mano, extendiéndola hacia mí. Sí, estamos en deuda con usted. Me sorprendió un poco. Pediría un apretón de manos después de lo que acababa de ver. ¿No la aterrorizó? Mirando a su esposo, que parecía estar asintiendo ansiosamente, llegué a la conclusión de que este era justo el tipo de persona que era Isabel. Con eso en mente, lentamente le ofrecí mi mano a cambio. Y con eso, compartimos un firme apretón de manos. Oh, ¿sabes? Ahora que lo pienso, nunca. Pregunté. ¿Tú? Nombre. Incluso el hombre mismo pareció sorprendido por mi declaración mientras estábamos parados en el camino frente a su tienda. ¿Sabes? Ahora que lo mencionas. Supongo que es verdad. Como no dijo su nombre, jefe, pensé que no le importaría el mío. Debería presentarme, ¿cierto? Me llamo Loris. Loris Cariello.
Soy el propietario de este restaurante, el Red Wyvern Pavilion, pabellón del Wyvern rojo. ¿Qué hay de usted, jefe? No es mejor que no lo sepas. Mi nombre. Si bien esa era la excusa que le había dado a Loris, tenía otras razones para no querer revelar mi nombre. Loris, sin embargo, no estaba del todo convencido. ¿Por qué no? Me salvaste, ¿cierto? Al menos debería saber tu nombre, jefe. ¿Es tan malo pedir eso? Aparentemente, Loris había considerado adecuado devolverme mis palabras. Supongo que no tenía otra opción. Podría decirlo. Pero podrías. Tú. Prométeme. ¿Una cosa? ¿Qué es? Tú. No puedes decir a alguien más mi nombre. No entiendo por qué es un secreto, jefe, pero sí, lo entiendo. Solo te llamaré jefe de ahora en adelante, ¿sí? Incluso si alguien pregunta por ti por tu nombre, no diré nada. ¿Eso es bueno? Sí, eso es bueno. Bien entonces. Me llamo Ren Faina. Al escuchar esas palabras, Loris asintió lentamente, probablemente pensando que no tenía sentido ocultar un nombre tan simple. Sin embargo, inmediatamente me aseguró su promesa. Lo entiendo, jefe. Muchas gracias por, bueno, casi todo, ¿sí? Ven a comer cuando quieras. Siempre eres bienvenido aquí. Tal como prometió, Loris no mencionó mi nombre. Asintiendo, me di la vuelta y una vez más entré en las concurridas calles de Malt. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.